Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Son las 19:04, arranca La Máquina de Pensar, un poco atrasada, con Juan Cora en controles de emisión y Carolina de Cuadro en la presentación, en la producción de este programa, amigos, que hoy va a estar dedicado a una exposición muy grande que está ocurriendo, se está realizando en el Centro Cultural de España. Simplemente arrancamos ya mismo y vamos a darle la bienvenida a dos de las curadoras, porque se trata de un proyecto bastante grande que se llama Intersticios y que está coordinado por Guillermo Zabaleta y que de alguna forma unifica o intenta reunir en marzo, en el mes de la mujer, actividades que tienen que ver con lo experimental y que tienen que ver con prácticas artísticas, puse yo, poco exploradas, no sé si son poco exploradas, y que por su forma no hay demasiados activos, archivos, no sé cómo lo podemos decir. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Elisa Pérez Bukeli. ¿Cómo andás, Elisa? Hola, encantada, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y a May Puchet. ¿Cómo andás, May? Bueno, muy bien, muchas gracias también por la invitación, Pablo. Un gusto estar acá. Un gusto tenerla a las dos. Las dos son curadoras de partes diferentes de esta exposición que se llama Intersticios. No sé quién quiere arrancar. Bueno, mira, antes de arrancar voy a decir algo, ¿no? Como se dice. Diga. Primero que es una exposición que la invitación es a no contemplarla. Entonces hablamos de exposición, pero no de contemplación. Exacto. Entonces ahí tenemos un indicio de qué se trata, en el sentido que esta propuesta que Guillermo Zabaleta reunió a 3 investigadoras y curadoras. La otra curadora es Ángela López. Y nos reúne porque nosotras estamos investigando eso que decías, poco explorado. Sí, yo creo que son las investigaciones que están surgiendo en estos últimos años de esas prácticas que estuvieron acá presentes en el Uruguay y que son poco indagadas tienen otros tipos de acercamientos. De pronto tal vez algún crítico sí haya presentado algo sobre estos temas, pero no una investigación del tipo que nosotras hacemos o hicimos, estamos proponiendo. Esas investigaciones están expuestas y entonces decimos no contemplar, porque exponer los archivos de una investigación es algo muy particular en el arte, porque requiere de un espectador con otras características. O sea, estamos invitando al espectador o a los espectadores a que participen de esta exposición de otra manera. O sea, se tienen que tomar un tiempo, es extenso, ¿verdad? Sí, es extenso, hay mucha, para información, incluso hay muchos videos para sentarse y escucharlos, y entrevistas. Y yo, en realidad, cuando escribí esto de que eran exposición de archivos de prácticas artísticas poco exploradas, también pensaba en que, por lo menos en tu caso y en el caso de Elisa Pérez, se trata de prácticas, por ejemplo, como la danza, ¿no? Que realmente, o performáticas, ¿no? Donde, la experiencia culmina en ese momento, ¿no? Lo efímero también del arte, tiene que ver con eso, sí. El cruce de géneros, de disciplinas que se estaban buscando. Bueno, esto viene desde los 60, ¿no? Pero bueno, se cortó un poco con la dictadura y después como que revive a partir de los 80 también, ¿no? Bueno, ahí tuvimos una idea que no es un recorrido temporal, no. pero prácticamente hay como unos momentos que entendemos interesantes para indagar y proponer en esta exposición, que serían el cine experimental que Ángela propone en esta curaduría, que es de los años 50. Luego Elisa, que ahora va a comentar de su eje curatorial, que sí son prácticas de los años 60. Y luego yo intervengo con lo que sucedió en la dictadura, o sea, qué sucedió en los años 70, 80, con las estrategias conceptualistas, lo que les nombramos estrategias conceptualistas. En ese momento tenían otros nombres. Sí, tenía otros nombres, pero aparte, en tu caso, te centraste en varios grupos, Octaedro, Los Otros y Axioma, que son grupos, colectivos artísticos, ¿no? Y que en muchos casos también estaban planteando, bueno, eso de tratar de
de superar los límites del arte o establecidos en las artes. Por ejemplo, yo estuve viendo que en los otros alguien menciona de que querían, bueno, que la pintura no sea solo óleo o que el dibujo fuese solo tinta china, ¿no? Es decir, y bueno, y trabajar sobre otros soportes, en fin. En el caso de Elisa Pérez Buqueri, que es curadora de cuerpos políticos, mujeres y artistas, de mujeres artistas uruguayas de los 60, ahí aparece como más efímero, porque son bailarinas de la danza, Teresa Vila, Graciela Figueroa, Teresa Trujillo, que están buscando, bueno, explorando performance, ¿no? Y en el caso de Ángela López Ruiz, yo me imaginé que era donde se podía ver más, y me imaginé mal. Claro, porque era el cine experimental y no hay muchos registros de ese cine de los años 50. No sé qué pasó con Uruguay, que no tenemos mucha. Entonces, por distintos motivos, las tres están planteando una exposición donde, como decías vos, hay mucha información, pero a la vez podría decir que hay poca obra física, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, en realidad este proyecto Intersticios tiene ahora su faceta como más visible y material en la exposición que está actualmente en el Centro Cultural de España. Pero en realidad, bueno, es un proyecto de mayor aliento también, ¿no? Viene desde un año atrás el trabajo en conjunto, en el cual, a través de la convocatoria de Guillermo Zabaleta, nosotras las tres investigadoras y curadoras, con las líneas de investigación que veníamos trabajando, nos empezamos a reunir y a investigar en conjunto de qué manera podíamos ir articulando estos materiales. Tiene una faceta el proyecto que es la plataforma web para disponibilizar ahí un montón de documentos de archivo, los textos curatoriales también y otros imágenes materiales. También. A mí, por ejemplo, me mandaron una especie de banco de imágenes claro. de la propia muestra, ¿no? Esa faceta está en construcción y ahora tuvimos la oportunidad de hacer este precioso montaje en el Centro Cultural de España y bueno, ahí poner a dialogar estas líneas, ¿no? Estas prácticas intersticiales de las artes relativamente poco exploradas, que también tuvieron un contexto en común, ¿no? Entre los 50 y los fines de los 70. Intersticio, una pregunta 80. Es, el título que le hallaron, le buscaron fue por esto que digo yo de cruzamientos de géneros, áreas, o por los intersticios por los cuales se metían las artistas mujeres dentro, pregunto. No, creo que en sí es la primera propuesta, es la que comentabas, Pablo, de que el intersticio es cómo encontrar el lugar, porque, a ver, es cierto, no se han visibilizado estas prácticas, pero además nosotras, o sea, por nuestras formaciones o nuestros intereses, no estamos proponiendo la mirada objetiva, la mirada de que trae la historia, ¿no? del pasado. La historia del arte, diciendo que aquí ocurrió tal cosa, tal otra. Sí, entonces es buscarle el hueco, ¿no? el encuentro con otras disciplinas. Por eso nosotras, además de la formación que tenemos académica, también nos interesa el encuentro entre las tres propuestas y las tres curadoras, para ver en qué podemos como que al espectador motivarlo para esto que vos decías, cómo encontrar el intersticio, cómo encontrar lo que puede conjugarse entre una práctica que sucedió en los 50 y otra que pasó en los 70, en el contexto de los 70, en el contexto de verdad, en ese sentido. Y eso es una apuesta que estamos haciendo también, ¿no? La apuesta curatorial también es la apuesta al montaje tal cual está planteado, que fue un trabajo, como decía Elisa, de mucho tiempo. O sea, montar una obra de este tipo, una exposición de esta característica, lleva mucha conversación, pensar, intercambiar, porque no nos olvidemos que el Centro Cultural de España tiene en su, es decir, en su staff, los quienes trabajan allí, gente muy idónea en esto. O sea, Patricia Bentancur y Micaela nos han dado un aporte a la propuesta del montaje fundamental. Entonces, pero eso lleva todo un proceso, un tiempo para ponerlo en funcionamiento. En este momento está para ser, activada la exposición, ¿no? Sí, y ver qué sucede, pero bueno, venimos de todo ese tiempo atrás, de hacer todo ese trabajo, y además y otras actividades que van a suceder, ¿no?
paralelas. Bueno, la exposición también es un marco para que haya otras actividades. Yo quería decir también el tema de los intersticios. Hay, por ejemplo, una especie de máquina de hacer poesía de Clemente Padín, también. Clemente Padín es alguien que, bueno, ya es muy conocido, pero también es un ejemplo, podría ser un ejemplo de un artista que tiene una larguísima trayectoria, pero que su arte la mayor parte es efímero, digamos, digamos, es conceptual, es performático, y bueno, si no hay registros de eso, que los registros aparte siempre dan una cuenta mínima, ¿no? En el caso de Elisa Pérez, yo me imagino que toda esa movida de danza, de Teresa Vila, Graciela Figueroa, hay fotos, por ejemplo, en la explanada de la universidad, ¿no? Que llama mucho la atención, ¿no? Y son potentes esas imágenes. Sí, son muy imágenes, potentes esas imágenes, pero uno intenta imaginarse cómo puede ser esa danza colectiva frente a en el contexto, digamos, un poco incendiario que había en los 60, ¿no? Fines de los 60 en Uruguay, ¿no? Sí, exacto. Sí, es un poco la propuesta, ¿no? Que hemos venido trabajando a través de las investigaciones académicas, ir revisitando los archivos e ir sistematizando y construyendo también, ¿no? Reuniendo la documentación. Fuiste con ellas mismas también. Que claro, viene de mucho tiempo atrás, de entrevistas, de rescate de sus archivos personales, ¿no? En distintas facetas. Obviamente no es algo que lo haya hecho individualmente, digamos, sola, sino que hay otros colegas y otros investigadores que también están vinculados. Y bueno, búsquedas y contextualizaciones diversas, desde sus archivos particulares o en otros repositorios donde fueron apareciendo otro tipo de documentaciones, e incluso en distintas instancias de revisitar los archivos o de revisitar las entrevistas. Claro, porque a veces hay cruces también, porque ¿no? a veces los documentos, que aparecen, aparecieron unos negativos de Teresa Vila, que fue una artista visual que pertenece a mi eje curatorial, y aparecieron muy poco previo a la inauguración de Intersticios, con poco tiempo, ¿no? Entonces entró como al final y es algo que decidimos exponerlo de todos modos, o sea, y van a seguir apareciendo documentos y materiales en la medida que se sigan revisando los sucesos. Sí, porque aparte pasa, por ejemplo, esto, digamos, uno dice, bueno, Teresa Vila, Graciela Figueroa o Teresa Trujillo, por poner en estos casos, ¿no? Estas tres artistas, que estaban vinculadas al cuerpo, ¿no? A la danza, digamos, a la expresión, que también es efímera en su momento, ¿no? Pero a la vez eso genera después intercambios o links, enlaces con libros que aparecen, ¿no? Digamos, de prólogos o fotos, y que pienso yo que eso también depende de cada una de las artistas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Clemente Padín, que yo lo conozco bastante, él se preocupó por ir, ¿no? Teniendo un gran archivo personal, ¿no? De todo eso. Pero hay artistas que no todos tienen ese perfil, ¿no? El caso de Clemente Padín es yo diría que es emblemático, perdón, en esto que decís, porque primero quería comentar que nosotros reeditamos una performance de Clemente Padín, una acción, mejor dicho, porque él dijo que era una acción, en esta exposición. Él en septiembre de 1970 en el hall de la Universidad de la República, o sea, acá ya empieza a aparecer como esos vínculos. El hall de la universidad, la vereda de la universidad, claro, como que hay la explanada, hay como varios lugares del espacio público que surgen en estas prácticas experimentales también, ¿no? En tu caso, Cinemateca también aparece, la sala de Cinemateca una y otra vez aparecen varios de esos espacios, la galería de notariado. La galería de notariado también. Entonces decía que lo de Clemente Padín, él en esa fecha, en 1970, realiza una acción, que es la primera acción que realiza Clemente Padín. En realidad, él lo ha dicho expresamente, que luego de ese año comienza toda su actividad prolífera en la performance. Entonces esa acción no había registros, tal cual vos decías, Pablo, lo que había era un texto introductorio, como una indicación de lo que había que hacer, pero no había más que eso. Entonces nosotros la reeditamos junto con el artista, y está allí la acción, que es invitar también al espectador a participar. Se titula La poesía debe ser hecha por todos. Sí. Y bueno, se conoce que la actividad de Clemente como es artista visual, pero también él viene de las letras, bien como dice él, de las letras bueno, ha modificado, ha hecho poesía experimental y muchísimas cosas en relación a eso, y propuso entonces un quiebre importante en la formulación de la poesía colectiva.
y lo hizo en el año 70, y nosotros en esta propuesta generamos un espacio para que se reeditara. Y es quizás la que más interviene la gente, ¿no? Porque es una gran placa donde la gente puede intervenir en el sentido que puede poner palabras que ya están, digamos, o puede armar palabras, y es impresionante cómo está ahora armado y cómo han cambiado, y hay otros que han sacado, se han ido del marco y empieza el poema en otro lado, en fin. Sí, son palabras además propuestas por el propio artista, por Clemente Padín, y está pasando eso, sí, como que está saliendo de todos esos límites. Y además quería mencionar lo de Clemente Padín porque el archivo de Padín es un archivo importantísimo que está alojado en el Archivo General de la Universidad, que está siendo cuidado y está siendo gestionado por esta institución de la universidad, y está siendo digitalizado. Y bien, como decíamos hoy con Elisa, la propuesta de estas investigaciones es que se puedan sociabilizar, conocer, utilizar, investigar, que aparezcan otras investigaciones a partir de y sobre todo, de un poco, me imagino yo, también es un poco la idea de que, porque eso es una cosa que lo veo una y otra vez, nada de esto, como decís vos, Clemente Padín, venía de los Huevos del Plata, y de la revista Obun también estaba ahí, pero nada de esto ocurre digamos, en casilleros, ¿me explico? O sea, la acción de Graciela Figueroa desbordan esos límites. Ellas estaban ahí, estaban vinculadas con otra gente, con gente del cine, con gente de, no sé, de documentales, y hay muchos cruces, claro, ¿no? Son como las distintas facetas del campo cultural en este gran periodo que estamos considerando, que como decía Maya, hay un montón de puntos y de lugares, de escenarios o de cruces entre las personas, colaboraciones sí, porque aparte Montevideo es muy chico. Claro, por ejemplo, pequeño, en la parte de cine hay una noticia donde, por ejemplo, habla de relanzamiento de cine universitario. Entre otros está Emir Rodríguez Monegal, está Giselle Dassani, escritora muy importante, y hay otros, ¿no? Está, obviamente está Hugo Alfaro, está Homero García Temedet, que eso es lógico que estén ahí, que uno pero los otros, uno se puede sorprender de que haya esos cruces. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Elisa Pérez Bukeli y con May Puchet. Las dos son curadoras de parte de la exposición que se llama Intersticios, y que va en el Centro Cultural de España todo marzo hasta mayo va a ir. Así que después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Que crece en silencio bajo un sauce tan lejano, camino por el misterio, ya mi padre me avisó. Tararira, tararira, solo ese mapa me dio, acostadita en mi nombre en la calma de este río. Que hacerme viajera y subir a las estrellas y meterme tierra adentro hasta el día que me quieras. Aprendí que tararira era gurí pescado y la calma de mi nombre, la calma del templo. A los pájaros del río se sume mi canto
canción azul que viaja se sume en mi calma a la verdad del cuento se sume en mis manos. Canción azul que viaja es la canción de que estamos escuchando de Keji, y el disco se llama igual, Canción Azul que Viaja. Keji va a estar con nosotros, amigos, la semana que viene, porque el viernes 22 arranca nuevamente el ciclo Todos Somos Raros, por cuarta temporada en el Centro Cultural de España, y ahí vamos a estar con el premio de novela Tusquet, la escritora española María Tena viene a Uruguay, y vamos a estar hablando de Nada que no sepas. Es una novela que ganó, reitero, española, que ganó el premio Tusquet, pero que transcurre en el Uruguay de los 60, porque María Tena vivió hasta los 6, 7, 8, 9 años aquí en Montevideo, en Carrasco, y bueno, y refleja esa época de ese Uruguay como mítico, digamos, que todavía no se había convulsionado. Continuamos de todas formas aquí con Elisa Pérez Bukeli y con May Puchet. Las dos son curadoras de la Expo Intersticios, atención que lo dije bien, que va en el Centro Cultural de España y que está coordinado por Guillermo Zabaleta. La tercera curadora es Ángela López Ruiz. Las tres generaron, digamos, esta exposición que tiene 3 zonas claras, incluso físicamente hay 2 que están más vinculadas, la de ustedes dos, y la tercera, la del cine, está como más atrás por el tema, digamos, está más oscura, digamos, ¿no? Pero en el caso de ustedes está en la sala principal, y son cuerpos políticos, mujeres artistas uruguayas de los 60, tiene que ver con la danza en los 60, y en el caso de May Puchet se llama, ¿cómo se llama? Los grupos surgidos a fines de los 70 y comienzos de los 80, Octaedro, Los Otros y Axioma, ¿no? Ahí también uno se encuentra con muchos nombres en Octaedro. Yo, por ejemplo, me encontré con Gabriel Gali, no sabía que era integrante de Octaedro, porque Octaedro después se fue dividiendo, digamos, o se fue simplificando, ¿no? Bueno, sí, los artistas que comenzaron ese grupo Octaedro fueron 8, y después fueron 4 en algún momento, pero te los nombro: Fernando Álvarez Cosi, Carlos Barea, Gabriel Gali, Juan Carlos Iglesias, Carlos Rodríguez, Carlos Aramburu, Abel Rezano y Miguel Luchheimer. Y de paso te nombro el grupo Los Otros, integrado por Carlos Cebeso, Carlos Muso y Eduardo Miranda. Luego está el grupo Axioma, Álvaro Cármenes, Gerardo Farber, José Anir de Rosa, Ángel Fernández y Alfredo Torres, que también acá tenés un personaje interesante, recientemente fallecido, ¿no? Alfredo Torres, que uno lo recuerda en el campo del teatro y de la crítica. Claro. Pero integró uno de estos grupos de artes visuales que bueno, son colectivos que trabajaron estas prácticas conceptualistas, le llamo yo en la investigación, porque están indagando sobre lo que es la instalación, la acción, lo performático. Hay productos muy interesantes en eso que vos comentabas, de textos en los programas que se repartían. O sea, nosotros ahora llamamos catálogos, pero en esos momentos eran como afiches prácticamente, ¿no? Afiches, tenían el sentido del afiche. Era el afiche, digamos, donde se exhibía toda la información. Que yo siempre pienso que cuando se ponen los afiches o las invitaciones, todo hasta ahora, no le ponemos el año, ¿viste? Nunca le ponemos el año. Bueno, eso es una tarea después del investigador, que tiene que ver a qué corresponde esa imagen, ese afiche, a qué año o en qué momento, ¿no? Y bueno, estos grupos participaron en la escena artística uruguaya en los años 70, o sea, después de la dictadura, durante la dictadura, perdón, después del golpe de Estado, y tuvieron la hazaña de generar espacios, en espacios alternativos de lugares, como vos decías, en la sala Cinemateca, en el taller de Sina Fernández, en la Alianza por ejemplo, Cultural. para mí, yo no la conocía a ella. Sina es Sina, él. sí. Es él. Sí, es un señor. El Sina. Bueno, Y no tenía hay ni idea quién es el Sina. ¿Sabés que en este momento hay una investigación sobre Sina Fernández? Porque me pareció que es sorprendente que todo lo que congregaba ese taller. Exactamente, sí. Él era un orfebre
y tenía en su espacio, ofrecía el espacio a otros Sí, artistas. sí, sí, Elcina Fernández, mirá, no tenía ni idea quién era. Y Porque otra cosa que ocurre en estos, digo, lo habíamos conversado en el bloque anterior, es que no solamente hacen exposiciones, sino que también hay lecturas de poemas a cargo sí. de actrices, me imagino yo actores, porque son poemas de, por un lado, de Washington Benavides, Víctor Cuña, Elder Silva, ¿no? Ese es el grupo Axioma que Ese hizo. es Axioma, estoy entreverando, pero no, bueno. no te preocupes, te puede pasar. Es parte de la no, vida. es parte del intersticio. Sí. No, pero quería comentar eso porque lo recordás y lo nombrás, es muy bueno eso que hizo el grupo Axioma. Fue en el año 84, en el verano, por ahí, en lo que eras ¿cómo es que se llama? Lo que hacía Nancy Bacelo en la feria de libros y grabados. Lo Sí, que pasa es que dije lo que era, claro. porque en realidad antes era otra cosa y ahora después viste que se modificó. Después se cambió a Ideas Más. Sí. Ideas Más, exacto. Entonces ellos lo que hacían era le llamaron volanteada poética. Y estaban esos textos de esos poetas que vos mencionaste, y en una especie de los artistas visuales del grupo Axioma lo que habían hecho era diseñar varios unos impresos de un tamaño bastante grandes, y diseñaron eso con los textos, y después le pidieron eso más que arte conceptual, increíble, ¿no? Les pidieron a actores que los recitaran y que siguieran a las personas recitándoles dentro de la feria. Y eso es un material que bueno, no tenemos el audio, por ejemplo, podría haber sido interesante haber tenido eso, pero tenemos el objeto, como objeto tenemos el afiche, claro. o esa impresión con el texto y las imágenes. Y después los relatos que hay, ¿no? Porque yo hice las entrevistas, están en el formato entrevista también está dentro de lo que es la exposición. Hay audios audiovisuales con las entrevistas de los integrantes de los grupos. O sea que la memoria aparece en el relato también, ¿no? Claro. Acá. Elisa, y en tu caso se habla de que en los años 60 y 70 el cuerpo fue centrado en las prácticas artísticas, ¿no? Y bueno, se habla de Teresa Vila, que creó ambientes temáticos, pero uno dice ambientes temáticos, pero no es... Sí. ¿No? Hay que definir qué es un ambiente temático, ¿no? Bueno, claro, ahí el eje, digamos, en el que yo trabajé fue recuperar un poco la idea de las primeras experiencias de artes de acción, ¿no? Y ahí el interés por ver cuándo el cuerpo toma la escena y el espacio público, ¿no? Tanto desde la danza, pero también desde las artes visuales, y entra, digamos, a la calle y a expresar con la herramienta los 60 corporal. Es muy típico, digamos, es algo Y central. Claro, 60, ¿no? Y entonces, bueno, yo venía como leyendo bibliografía de otros lugares, y claro, entonces en los 60 en el ámbito internacional, y a su vez en el contexto latinoamericano también había como muchos trabajos, y en Uruguay encontraba que no había trabajos de investigación. Específicamente sobre ese tema, no. Por ejemplo, el tema de la performatividad, hay performatividad de los cuerpos, el género y la sexualidad, en el caso de Graciela Figueroa, ¿no? Sí, ahí está. Estaba un poco más recuperado el trabajo de Clemente Padín, pero a su vez con estos antecedentes de las acciones o la performance, pero también más en profundidad un abordaje o varios abordajes sobre la parte de poesía, ¿no? De poesía visual de Clemente Padín. Entonces, bueno, yo... No tanto esto de danza, el tema es que todo esto se unía, ¿no? La poesía también, con el teatro, pero, la danza, ellos querían como romper esas límites. Bueno, pero en el caso de Clemente, claro, él tuvo esta acción, ¿no? La poesía debe ser hecha por todos, que fue en el 70, que ahora se reedita o se repone en intersticios. Luego tiene otra en el 75, que es el artista al servicio de la comunidad. Y entonces en los 60 él había trabajado más con las revistas culturales, ¿no? Y con el tema de la poesía y el arte correo. Y después, como la vertiente más performática de Clemente es en la recuperación democrática, ¿no? Bueno, él estuvo preso en la dictadura, etcétera. Entonces tiene como esa... digamos, esa cronología. Pero entonces yo quería trabajar también otros creadores, ¿no? Digo, Clemente, por supuesto, me interesa y está participando claramente, pero quería también como recuperar otros abordajes que eran menos conocidos. Había también una referencia muy fuerte a Teresa Vila dentro del campo de las artes visuales,
como pionera del happening, esto de las acciones con yo, tema que vos decías. Confieso que no la conocía, Teresa Vila. Bueno, pero en el campo de las artes visuales hay gente que no la conocía, pero por otro lado era como un nombre recurrente, ¿no? Como un antecedente del arte contemporáneo también. Entonces, bueno, por esto de las acciones, ¿no? Como precursora del happening. Entonces, bueno, yo quería investigar, ¿no? Al detalle cómo fue esto de que un artista visual en ese momento... O sea que Teresa Vila, pues si te entiendo bien, era una artista visual que venía, una digamos, pintora, de una pintora, que después fue pasando, digamos, a Sí. través del happening. Tuvo un momento de experimentación experimentación entre el 66 y el 68-69, en el que, digamos, deja los pinceles y el dibujo y experimenta también colectivamente, ¿no? Porque es súper interesante, ¿no? Esto que fuimos encontrando. Y que coincide un poco con lo que contó ella también de Clemente Padín, que en el año 70 también empieza a abandonar, digamos, él quería ser poeta, quería ser escritor, y empieza a abandonar y para pasarse más a lo conceptual o a lo... Exacto, ¿no? claro, es este campo de experimentación y también de articulación entre las artes que está como muy presente en este contexto. No, pero quería contar brevemente esto de las acciones de Teresa Vila, que fuimos encontrando que ella trabajaba junto a otros artistas y también escritores. Por ahí están en la parte de archivos libros y los textos que crearon Ida Vitale y Enrique Fierro, y que fueron como los guiones. ¿Y qué es la tapa? No, digamos, ellos participaron de este proyecto de acciones con tema, y luego primero ambientes temáticos en el 66 y luego acciones con tema. En realidad ellos dos participaron en el 66 creando la poesía que participaba del mensaje de las acciones. Eran unos eventos para sensibilizar al público. ¿no? Porque yo vi los dos libros, el de Enrique Fierro y de Ida Vitale, que me llamaron mucho la atención, digamos. Y después están los audios recuperados de las acciones, de los ambientes temáticos del 66, en donde se ponen en escena por las voces de Daniel Biglietti, Beto Fontana y Nelly Pacheco, estos textos que son espectaculares, son inéditos y bueno, de Ida Vitale compuestos para estos eventos específicamente. Ahora, lo de Teresa Vila, yo rescataría acá algo fundamental, tal vez, no sé. Primero, bueno, que Elisa ha recuperado y encontrado cosas inéditas, o sea, se van a ver por primera vez y se van a conocer, y además porque hay o sea, es un antecedente. Por ejemplo, voy a hacer este cruce, este intersticio. Cuando yo entrevisto a los integrantes de Octaedro, los otros y Axioma, y les pregunto por sus referentes, ellos dicen, muchos de ellos dicen que tienen como referente lo que han escuchado de lo que hizo Teresa Vila y lo que hizo Clemente Padín. Mirá vos. Y que puede ser que hayan visto algo de Padín que era como un poco más en esa época, de los 70, pero mencionan a Teresa Vila. Y cuando ellos me mencionan a Teresa Vila, que a mí también me interesa la acción de Teresa Vila, yo decía, no hay nada hecho, o sea, no hay una investigación sobre esta artista, y me encuentro con Elisa que hace la investigación. Entonces, para mí es como un aporte a mi forma también de ver la construcción de la memoria, donde me van como movilizando, o sea, la propia temática que yo abordo empieza a movilizar hacia otros lugares, ¿no? Claro. Pensar que Fernando Álvarez Cosi se dedica al videoarte, y que Ángela hace toda esa investigación de lo que es el cine experimental. Fernando Álvarez Cosi es uno de los integrantes de Octaedro. Sí, de Octaedro, claro. Como decíamos, va desbordando no solo lo que son las disciplinas estas del arte contemporáneo, sino las referencias que se empiezan a cruzar de todos estos artistas que, bueno, están es nuestra historia. Sí, en algunos casos, por ejemplo, Álvarez Cosi, digo, uno lo conoce porque continúa activo y se mueve hasta ahora, pero en otros casos de otros integrantes, por ejemplo, Carlos Cebeso, Carlos Muso, yo decía, bueno, pero por ejemplo, el otro que no me acuerdo de Miranda. Eduardo Miranda. No lo conozco, por ejemplo. Claro, no sé si continúa activo. No, Eduardo Miranda es un como artista, digamos, no está en el medio de lo que se conoce el medio del arte, pero él es artesano. Y en el caso de, Carlos Muso y Carlos Cebeso sí se conocen en el medio artístico, porque continúan en actividad, y digo, también ocurre eso en la literatura, digamos, puede haber escritores o poetas que están en algún determinado momento y después
por avatares de la vida, o bien se van fuera del Uruguay, Sí. o bien dejan de escribir, o bien uno no sabe qué pasó, y porque Uruguay también tiene eso, que si no sos muy persistente, Eso también, pero hay además una esto en cuestión de olvido particular, muy grande como son también. colectivos, ellos se reunieron para trabajar estas propuestas en grupos, en trabajo colectivo, en una época muy particular, como comentábamos, en la dictadura, y que eso los reunió también. Claro, Entonces claro, puede claro. ser que luego Sí. aparecen otras... como otros intereses o por otros caminos Sí, siguieron otros y quedó. intereses, o gente, digo, el propio Gabriel Gali que estamos mencionándolo, ¿no? Que hoy está en la FIC De dirigiendo la comunicaciones, Uniradio, y entonces son otros intereses y digamos, no están dentro de lo que se está estudiando ahora, que amigos estamos conversando de esta exposición que se llama Intersticios y que va en el Centro Cultural de España. Después de la pausa continuamos aquí por La Máquina de Pensar. Seguimos amigos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Elisa Pérez Bukeli y con May Puchet, las dos, ambas son curadoras de esta exposición que se llama Intersticios y que es un proyecto coordinado por Guillermo Zabaleta y que va en el Centro Cultural de España. Obviamente tiene que ver con el mes de marzo de los derechos de la mujer y bueno, tiene que ver con, bueno, yo te mencionaba Elisa antes, en el bloque anterior, Elisa Pérez, cuando hablábamos de esta investigación sobre la performatividad de los cuerpos, el género, la sexualidad, en el caso de Graciela Figueroa que exploró lo comunitario, lo contracultural, porque también, o Teresa Trujillo, también podemos hablar, que experimentó en el lenguaje de la danza, pero también como artista militante en el cambio revolucionario, en fin, de liberación nacional. Porque a mí pensaba también que, como hablamos de Clemente Padín antes, no todos tienen esa capacidad o tuvieron ese cuidado o esa visión de sí mismos de preservar todo lo que hacían, obviamente, ¿no? Porque ahí, digamos, era un medio para llevar a cabo otra cosa, ¿no? Un cambio revolucionario. Sí. Y cuando estamos hablando de performatividad, género, sexualidad, ¿no? Bueno, claro, fue un gran desafío en realidad, pero tanto Graciela Figueroa como Teresa Trujillo, ambas conservaron un montón de documentación sobre sus trayectorias, a veces construido también por las familias, ¿no? De conservar los recortes de prensa. Claro. Por ejemplo, en el caso de Teresa Trujillo, que bueno, que estuvo en el exilio durante toda la dictadura, desde antes incluso, bueno, tiene un archivo muy importante, que bueno, que gracias a ese, digamos, acompañamiento, ¿no? De la familia y de Sí, bueno, esa y preservación un poco de ella, también, que digo, ella no lo es tiene solo la su- preservación, sino después que aparezcan dos investigadoras que te los pidan, porque también hay mucha Claro, gente bueno, que fue muy- preserva y se va polillando. Bueno, esos en el recortes caso- del diario El País del año 63 están bravos para que mantengan. Claro, en el caso de Teresa Trujillo es impresionante, lo tiene súper ordenado el archivo. Bueno, ella ahora está viendo a ver, bueno, dónde lo va a entregar, digamos, porque bueno, quiere que se siga estudiando. Y a su vez fue muy importante que ella publicó su autobiografía en el año 2013, que es un libro que se llama Cuerpo a Cuerpo, Reflexiones de un artista. Entonces ella ahí cuenta toda su trayectoria como artista, bueno, y ahí también se empezaron a despertar o a comunicar un montón de Claro, facetas. claro. Ella había sido mi profesora años antes y yo no tenía ni idea De todo lo que había de hecho. todo lo que Pero había eso es hecho. habitual en Uruguay. Entonces es después muy más habitual. adelante, Es claro, muy ahí habitual, sí. sí. Gracias a ese libro, que fue como una intervención muy importante, y ahí también hay videos y bueno, Claro. fotografías, ¿no? Empieza como a contar y a mostrar ese archivo. Y en el caso de Graciela Figueroa también tiene un archivo muy importante, está toda su trayectoria en Nueva York, ¿no? De formación, bueno, su etapa previa en Montevideo y después su trayectoria En Brasil también, en ¿no? Brasil, sí, desde el 75 al 90. Vi algunas fotos también, que también no siempre están las fechas, ¿no? Se dice circa alrededor de tal cosa, Sí. pero porque el tema es que también estas artistas iban por géneros que no estaban, digamos, dentro de lo establecido, no estaban Tal cual, dentro de las sí. galerías, no estaban dentro de lo que se comprendía como arte específicamente. Entonces esos cruces por un lado pueden ser muy novedosos y revolucionarios en el momento, pero también puede ser que los investigadores de ese momento no te den bolilla o la crítica en ese momento La tampoco crítica. no te ¿Sabes dé qué? mucha bolilla. Es interesante ver la crítica. Eso podría ser otra parte de la investigación. Claro. Porque se La refiere recepción la crítica. recepción crítica, exactamente. Sí, sí, Cómo sí. se refieren a estas actividades, a estas nuevas Claro. propuestas, o llamémosle como experimentales, y que
las lees hoy en día y decís, no están, o sea, no tenían los códigos para... No entendían nada. No puede ser, no entendían mucho. No, pero o aplicaban otros códigos. Pasa realidad, cuando uno ¿sabes? lee, digo, hay un libro, no tiene nada que ver, pero hay un libro que hizo María Carmen González sobre la recepción crítica de Felisberto Hernández en esos 14 años que estuvo vivo, que publicó. Y puso Sí. todos los artículos. Ajá. Y uno lee todos los artículos y dice, y se da cuenta que, digamos, era muy difícil captar era muy la difícil. originalidad, ¿no? Y entonces la mayoría no la captó, ¿no? Mm. Aún incluso aunque te elogiara, me explico, pero no, Sí, no sí, captar, sí, me tal explico. cual. Hablamos de la captación y después está el registro también. Bueno, pero bueno, por suerte ellas han mantenido. Y en el caso de, a ver, de quién estamos, bueno, de Teresa Trujillo ya hablamos, de Teresa Vila también, y de Graciela Figueroa también. Bueno, porque el tema de lo comunitario tiene que ver también con comunidades. También hay por ejemplo, la comunidad de Nordan, ¿no? Esta que es ¿cómo es? No, esa es la editorial. La Comunidad Comunidad Sur. La Comunidad del Sur. La editorial... sí, Nordan sí, se llamaba la sí, editorial sí, y sí. Comunidad del Sur era la comunidad anarquista. No, ahora me vino Sí. porque a veces se hacían mucha cosa y también se perdían. Yo hace poco me regalaron un librito editado ahora en el 2000, ¿no? Pero que era una reedición de Nordan del 83 de Nancy Bacelo, por ejemplo. Si no, digo, un libro de poesía desaparece, digamos, ¿no? Del 83 para aquí, ¿no? Sí. No, yo creo que es importante en el rescate de la memoria. Para mí lo más importante es activar el presente. Es decir, como decíamos hoy, creo, ¿no? Como no pensar que es algo que está ya en el pasado, anquilosado, y que uno lo trae para decir, mirá lo que pasó, ¿no? Sino que nos mueve en el presente. Y hay muchos temas atravesados en estas historias que nos mueven a pensar el presente y el futuro, por supuesto. Es cómo percibimos, por ejemplo, a los artistas uruguayos, artistas, mujeres y hombres. Entonces acá hay mucho de eso también. Por ejemplo, yo investigo a 3 grupos, 3 colectivos, todos integrados por hombres. Todos son hombres, cierto, sí. Pero sí. hay algunas artistas como Claudia Anselmi, Marta Restucia, Lil Zurraco, que son artistas que estuvieron vinculadas a estos grupos, pero no formalizaron la pertenencia al grupo. Entonces ya hay algo, ¿verdad?, ahí que aparece, que es interesante verlo, que bueno, yo lo voy a proponer, voy a mirar un poco más de lo que hice para generar esa mirada. Y bueno, y Elisa hace una investigación específicamente sobre estas artistas mujeres que tienen que ser visibilizadas, porque no podemos estar diciéndonos en el presente que rescatamos la historia y qué pasa con lo que en ese momento también sucedió y no fue en el preciso momento en que sucedieron, fueron vividas como muy importantes por un sector ahora público, por ejemplo, ¿no? en el caso de Clemente Padín, estoy pensando, mientras estás hablando, ¿Sí? estaba pensando, Esta es la máquina de pensar. En el caso de Clemente Padín hubo toda una movida para, digamos, hace un par de años, y se le dio el premio Figari, creo, unos cuantos años atrás se le reconoció con el premio Figari. Entonces cuando ahí él se lo puso como un artista, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, te pregunto, Elisa Pérez, de Graciela Figueroa, digamos, alguien que va pasando por la danza, que va pasando por, de repente, no sé, por las terapias o alternativas, la docencia, digo, que va cambiando, que es muy proteica, digamos. Sí. ¿Cómo se hace para hacer un relato de eso, digamos, para hacer un perfil? Bueno, fue otra de las complejidades, cada una de las artistas, ¿no? Porque esto recoge un poco los aspectos trabajados en mi tesis de maestría, que además está por publicar. ¿Y tu tesis de maestría sobre ellas tres? Sobre ellas tres, sobre las tres. Sí. Perfecto. Y ahora está por salir pronto el libro, que recoge, digamos, y profundiza un poco lo que se ve en la exposición, ¿no? Estas explicaciones de por qué es arte militante, por qué es politicidad desde el cuerpo y desde lo comunitario en el caso de Graciela y bueno, y las intervenciones de Teresa Vila. Y bueno, sí, Graciela es uno de los personajes, una de las personalidades más singulares, Graciela Figueroa, que aparecen en este estudio por esa versatilidad y por tener una carrera. En realidad yo las admiro obviamente a las tres, pero son 3 panoramas que coinciden en el mismo recorte temporal y que tienen trayectorias y recorridos singulares, ¿no? Sí. Y a su vez en algunos puntos se entrecruzan y claro, están dialogando y a veces no.
son distintas, difieren. No, y a veces tienen, enormemente. digamos, una cierta coherencia, pues, digo, coherencia en el sentido, digamos, y en otros casos pueden dar saltos cualitativos para un lado, para el otro, y va a ir cambiando radicalmente, ¿no? Y en este caso fue, bueno, como diseñar modelos o perspectivas de estudio y de análisis específicas para cada una. Claro. Y después hay que, por ejemplo, no solamente estudiar lo que hicieron acá en Uruguay, digo, tratar de evaluar lo que hicieron en Brasil o en Nueva York, digamos, como que también. Claro, en el caso de mi investigación no llego a Brasil porque estudio la trayectoria de Graciela, será en otra oportunidad, espero. Porque vos lo resumís al 60 y 70, digamos. Claro, estoy en los 60 y los 60 y los 70. Entonces, pero viajo, fue alucinante porque viajé con ellas, ¿no? Con las artistas. Graciela, bueno, la primera etapa en Montevideo, la formación de 5 años en Nueva York con una beca Guggenheim. En ese momento, en los 60 neoyorquinos, con que todo también ese campo era el centro cultural, del ojo de la tormenta, de la vanguardia, y también claro. Una afinidad con las izquierdas, la nueva izquierda norteamericana y tal. Después su regreso a Montevideo y su etapa en Santiago de Chile, que viaja con este grupo. Viste que en la exposición hay un video que transcurre en Santiago de Chile, entonces está que también se rescató esa filmación. Exactamente, en estas investigaciones, en realidad en un proyecto que se hizo desde Bellas Artes, desde SIC y +D, gracias a la colaboración del Archivo General de la Universidad que digitalizó ese film. Claro. Y bueno, con Teresa Trujillo también Montevideo, sus viajes a París, su mayo del 68 en París, sus vueltas a Montevideo, los contextos, y después su exilio, su primer exilio en La Habana. Claro, no, sí. No, estamos hablando de que había otros movimientos que yo me imagino, por ejemplo, en el caso de Maypuchet, está más centrado en Uruguay y en lo que es porque digamos la dictadura, entre otras cosas, cerró todo, ¿no? Y no solamente cerró, sino desde el punto de vista económico. No nos quedan más de un minuto para hablar, May, así que redondea en un minuto. En un minuto quiero comentarte que en esta investigación, en lo que más surgía como esto de la Vox Populi, ¿no? Es decir, durante la dictadura se cerró todo y no hubo oportunidad para hacer nada y no había nada para hacer. Y sin embargo yo encuentro esto, ¿no? De rescatar lo que sucedió en Uruguay, en Montevideo, ¿no? Precisamente cuando los artistas se habían exiliado, había muchos presos, otros no se animaban a las comunicaciones no eran como ahora, obviamente, ¿no? Conseguir una revista, o sea, por eso están todos en el Goethe o en la biblioteca de la Embajada Americana. Exactamente, entonces ahí sucedió todo esto y mucho más de haber sucedido, por supuesto. Yo encuentro esta propuesta, por lo tanto es visible que sí se puede, en condiciones como sabemos que vivimos durante la dictadura, hacer proponer nuevos códigos en las artes visuales, porque es lo que hicieron estos artistas, ¿no? Se experimentaron eso. Pero me decías que quedaba muy poquito tiempo, así que nada, invitarlos entonces para la exposición, que como decíamos es un encuentro de alguna manera entre 3 curadurías, y además comentarles que va a haber actividades paralelas que comienzan el martes 19 a las 19 horas. En este caso yo estaría presentando una charla que ampliaría la propuesta de la investigación, porque voy a tratar algunos temas que tienen que ver con el activismo curatorial, la exposición de un archivo, el problema que después de un archivo, un archivo, y en sí, sobre las estrategias conceptualistas de estos grupos. Y luego va a estar Elisa Pérez presentando su libro, que va a editar muy pronto. Bueno, ya lo traerá aquí y hablaremos de ese libro, ¿no? O sea, se va a editar, ¿no? Que es la tesis de maestría, supongo yo, pero reformulada para la gente normal como uno. No, nosotros somos muy normales, no te preocupes. Pero para todo público. Elisa Pérez Bukeli, Maypuchet, gracias por estar en La Máquina de Pensar, felicitaciones por esta exposición, obviamente también felicitaciones a Guillermo Zabaleta y a Ángela López Ruiz, se llama Intersticios, lo dije al final, y va en el Centro Cultural de España, amigos, y nada, se termina La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias.